En el capítulo anterior estuvimos trabajando la creación de conjuntos numéricos, estuvimos analizando por qué el hombre o por qué el ser humano tiene la necesidad de crear números, y básicamente es para dar respuestas a situaciones de su vida cotidiana. Estuvimos trabajando la creación desde el conjunto de números naturales hasta el conjunto de los números racionales, pero en el video de hoy día vamos a ampliar el conocimiento y vamos a mirar una nueva situación en la cual se enfrenta el ser humano, donde esta situación le va a permitir crear un nuevo conjunto de números, ¿ya? Para recordar, y lo vamos a hacer un poco más rápido, la primera necesidad que tiene el hombre de crear números es la necesidad de contar. Por lo tanto, lo que hace el hombre es crear un conjunto de números que vamos a conocer como el conjunto de números naturales, ¿ya? Que se denota con una letra n. Como estos números me sirven para contar, entonces yo voy a tener, por ejemplo, al 1, voy a tener al 5, voy a tener al 7, cualquier número que a mí me sirva para contar va a estar dentro de este conjunto. Y el hombre entonces resuelve situaciones de su vida cotidiana, y con este conjunto de números él puede hacer adiciones sin ningún problema, porque la adición va a ser una operación que está bien definida dentro de los naturales, y va a poder multiplicar números naturales y el resultado siempre va a ser natural. Luego de eso se enfrenta a una nueva situación donde tiene que representar la ausencia de elementos, y entonces dijimos ayer que el ser humano va a crear un nuevo conjunto, agrega a los naturales el 0 y entonces forma el conjunto de números cardinales, ¿ya? Y que vamos a denotar con una letra n y un cerito ahí, un n sub 0, ¿ya? La adición y la multiplicación siguen siendo operaciones que están bien definidas. La sustracción de números naturales no siempre nos va a dar un número natural. Por lo tanto, el ser humano lo que hace es agregar a los números naturales todos los números negativos, y con eso vamos a poder representar situaciones como deudas, como distancias bajo el mar. Podemos representar temperaturas, ¿cierto? Bajo cero. Y aquí nosotros vamos a tener, por ejemplo, al menos 1, vamos a tener al menos 5, vamos a tener al menos 7 y todos los números negativos. Este conjunto se conoce como el conjunto de números enteros y se denota con una letra Z, ¿ya? Y con este conjunto el ser humano lo que hace es dar respuesta, ¿cierto?, a otras situaciones, y por lo tanto la adición sigue siendo una operación que está bien definida. Si yo adiciono números enteros, el resultado sigue siendo entero. Si multiplico números enteros, el resultado también es entero. Y si ahora hago una sustracción de números enteros, el resultado también sigue siendo un número entero. Analizamos también qué pasaba con la división. La división de enteros no siempre nos va a dar un número entero, pero cuando yo divido dos números que pertenecen a este conjunto, tengo opciones como que el resultado me puede dar un número natural, me puede dar un número cardinal, me puede dar un número entero, pero también me pueden dar algunos decimales que son especiales, ¿ya? Dentro de los decimales que se pueden generar con esta división, vamos a tener decimales que son finitos, vamos a tener decimales que son infinitos, y dentro de los decimales infinitos nosotros vamos a tener decimales infinitos periódicos y decimales infinitos semiperiódicos, ¿ya? Y tanto los decimales finitos como los infinitos nacen de una división de dos números enteros, se agregan esos números a este conjunto, y entonces vamos a obtener y vamos a generar un nuevo conjunto llamado conjunto de números racionales. Entonces, cuando tenemos los racionales y cuando hablamos del conjunto de los racionales, tenemos que pensar que los naturales también son números racionales, los cardinales y los enteros también son números racionales, porque cualquier número que yo pueda escribir como un cociente de números enteros, entonces va a ser un número racional. Ahora, en este conjunto dijimos que vamos a agregar decimales finitos, como por ejemplo el 0,5. Vamos a agregar decimales infinitos periódicos, como el 0,5 periódico. Y vamos a agregar decimales semiperiódicos, como el 0,51 con el 1 periódico, ¿ya? Estos decimales se pueden escribir como un cociente de números enteros. Hay algunas estrategias que nos permiten transformarlos. Hay personas que dicen que se transforman en fracción. Yo prefiero decir que se transforman o se representan como un cociente de enteros, que esa es la
la lógica de que un número pertenezca ahora a este conjunto. ¿Ya? Con eso, entonces el ser humano lo que hace es decir, bueno, la adición es una operación que está bien definida dentro de los racionales. Si yo tomo cualquier número de acá y los adiciono, el resultado siempre va a estar acá, no se va a escapar del conjunto. Puedo multiplicar sin ningún problema, puedo restar o sustraer sin ningún problema, y finalmente puedo dividir números racionales y el resultado siempre va a ser un número racional, ¿ya? Y con eso nosotros podemos resolver situaciones de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo ir a comprar pan, utilizamos números naturales. Si queremos analizar temperaturas, podemos tener números enteros, positivos, negativos, el cero. Si queremos, por ejemplo, ir a comprar un cuarto de mantequilla, o queremos utilizar un cuarto de mantequilla para alguna receta, o queremos comprar 1,5 kilos de pan, utilizamos de alguna manera números que son decimales. Por lo tanto, en nuestra vida cotidiana siempre van a estar presentes estos números, ¿ya? Ahora, cuando el ser humano tiene esto resuelto, nos vamos a ir a una situación propia que es de la geometría y que tiene que ver con algo tan simple como la construcción de un cuadrado, ¿ya? Y vamos a mirar una situación geométrica donde vamos a analizar esta situación, vamos a tratar de dar respuesta a alguna pregunta que nos van a hacer, y quizás nos vamos a dar cuenta que esta respuesta no va a estar dentro de acá, ¿ya? Ahora, ¿cuál es esta situación en particular? Nosotros vamos a trabajar ahora un cuadrado y vamos a pensar que el siguiente dibujo es un cuadrado, y a este cuadrado le vamos a asignar, sabemos que los cuadrados son cuadriláteros que tienen sus 4 ángulos de 90 grados, ¿cierto? Es un paralelogramo, y este cuadrado vamos a pensar que tiene lado 1, ¿ya? Y sus ángulos de 90 grados. Entonces el hombre se enfrenta a la siguiente situación. La pregunta es, si yo tengo un cuadrado de lado 1, ¿cuánto o cuál es la medida de la diagonal de este cuadrado? ¿Ya? Esa va a ser nuestra pregunta. ¿Cuánto mide la diagonal de un cuadrado de lado 1? Entonces, para poder dar respuesta a este problema, el ser humano lo que hace es recordar que hay un teorema que se llama teorema de Pitágoras, y que el teorema de Pitágoras busca o permite encontrar medidas de triángulos rectángulos, ¿ya? Este teorema, me imagino que la mayoría lo conoce, dice que si en un triángulo rectángulo de catetos A, B y C, el teorema de Pitágoras dice en realidad de que la suma de las áreas de los cuadrados que se forman a partir de los catetos es igual al área del cuadrado que se forma a partir de la hipotenusa, ¿ya? No vamos a ir en detalle en eso, sino que solamente vamos a recordar que si un cateto vale A, si ese cateto lo elevo al cuadrado y le adiciono el segundo cateto al cuadrado, nos va a dar como resultado C cuadrado. ¿Ya? Cuando hablamos de A cuadrado es el área de un cuadrado de lado A. Pero este es el teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos calcular la diagonal de este cuadrado, de lado 1, entonces vamos a aplicar este teorema de Pitágoras. Y para aplicarlo, entonces decimos cateto al cuadrado, 1 al cuadrado, ¿ya? Más cateto al cuadrado, que es el otro, más 1 al cuadrado. La suma de estos dos catetos al cuadrado nos tiene que dar la hipotenusa al cuadrado, que en este caso viene a ser la diagonal del cuadrado. Desarrollamos las potencias. 1 al cuadrado, eso da 1, más 1 al cuadrado da 1, y eso es igual a la diagonal al cuadrado. 1 más 1 sabemos que es 2, va a ser igual a la diagonal del cuadrado, ¿ya? Y entonces aquí nos vamos a enfrentar a una ecuación donde lo que nos están pidiendo es encuentre un número racional de los que nosotros ya hayamos analizado, que si yo lo elevo al cuadrado me dé como resultado 2. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que encontrar algún número natural que elevado al cuadrado me dé 2. Y si no es natural, quizás puede ser cardinal, quizás puede ser entero, o quizás puede ser racional. Pero un número de estos, elevado al cuadrado, nos tiene que dar 2, ¿ya? Si nosotros empezamos a pensar qué número al cuadrado da 2, nos vamos a dar cuenta que 1 por 1 da 1, 2 por 2 da 4, por lo tanto el número tiene que estar entre 1 y 2, ¿ya?
Ahora, si nosotros empezamos a trabajar con calculadora y empezamos a mirar qué número al cuadrado nos podría servir, entonces podríamos pensar, a ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ese número es 1,5? Y miremos si 1,5 por 1,5 nos da como resultado 2. ¿Ya? Entonces, empezamos a analizar 1,5 multiplicado por 1,5. Esto lo podemos hacer con calculadora si quieren. 1,5 por 1,5 da como resultado 2,25 y por lo tanto ese número no me sirve. Tiene que ser menor que 1,5. Vamos a trabajar ahora con el 1,4. ¿Ya? 1,4. Vamos a multiplicar 1,4 por 1,4. Entonces tengo 1,4 por 1,4. Da como resultado 1,96. Se acerca al 2, pero no es 2. Por lo tanto, no es el 1,4. Como no es 1,4 ni 1,5, vamos a buscar uno que esté entre medio. Pensemos en el 1,41. 1,41 multiplicado por 1,41. Si multiplicamos 1,41 por sí mismo, nos da como resultado 1,9881. ¿Ya? Que de alguna manera el 1,41 es más cercano que el 1,4. ¿Ya? Pero tampoco es un 2. Por lo tanto no nos sirve. Ya, si no es 1,41 vamos probando. A ver, 1,41, 1,42 por 1,42 y entonces si multiplicamos eso nos da como resultado 2,0164 y entonces el número se pasa del 2, entonces tiene que ser un número entre 1,41 y 1,42. ¿Ya? Vamos a probar ahora con un número que esté entre esos dos. Vamos a pensar en el 1,411 por 1,411 y si multiplico eso, 411 por 1,411, eso nos da 1,9909, que claramente el 1,411 es más cercano a 2 que el 1,41, ¿ya? Pero aún así no es 2, ¿ya? Y por lo tanto nosotros podríamos seguir intentando y seguir buscando números que se acerquen. Por ejemplo, podríamos pensar en el 1,412 por 1,412 y si multiplicamos eso, 412, nos da como resultado 1,9937. Por lo tanto, el número se acerca un poco más a lo que estamos buscando. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que si nosotros tratamos de encontrar qué número racional elevado al cuadrado nos da como resultado 2 para saber cuánto vale la diagonal del cuadrado del lado 1, nos vamos a dar cuenta que ese número racional no existe. ¿Ya? No existe. Es decir, no hay ningún número racional, es decir, no hay ningún número natural, ningún número cardinal, ningún número entero, ningún número decimal finito, ningún decimal infinito periódico y ningún decimal infinito semiperiódico que elevado al cuadrado me dé como resultado 2. Entonces aquí es cuando nosotros decimos, bueno, entonces ¿cuál es el número? El ser humano lo que se da cuenta es que ese número no existe y como no existe, entonces ¿qué hay que hacer? Agregarlo. ¿Ya? Y resulta que este número decimal que nosotros estamos buscando, porque ya nos dimos cuenta que es un número decimal, es un número decimal que primero es infinito, ¿ya? Infinito, pero en la parte decimal no hay ningún periodo ni semiperiodo, es decir, no hay ninguna cifra que se repita hasta el infinito, o un conjunto de cifras que se vayan repitiendo periódicamente, y por lo tanto el número no es decimal, infinito, periódico ni semiperiódico. Y eso quiere decir que ese número no se puede escribir como un cociente de números enteros. ¿Ya? Entonces, bajo una situación geométrica, el ser humano se da cuenta de que hay números que él
no ha conocido hasta el momento y lo que hace es crearlo, ¿ya? Ahora, la forma de este número que nosotros vamos a conocer lo vamos a analizar en un próximo video donde vamos a analizar específicamente este conjunto con el cual vamos a trabajar. Pero ¿qué va a ocurrir? Eso es lo interesante ahora de la ampliación de conjuntos numéricos. Resulta que nosotros tenemos acá todos los números que se pueden escribir como cociente de dos números enteros. Entonces existen otros números que no se pueden escribir como un cociente de números enteros. Entonces vamos a crear un nuevo conjunto, pero como aquí están los que se pueden escribir como cociente, vamos a crear un conjunto donde no se puedan escribir como cociente, que vamos a tener acá. Vamos a construir ahora un nuevo conjunto, y este conjunto lo vamos a conocer como el conjunto de números irracionales, que se nota con una letra Q y con una letra C, que viene a ser Q complemento, ¿ya? El complemento de Q, que ahí lo vamos a explicar. Entonces, para recordar, aquí nosotros vamos a tener el conjunto de números racionales, que son todos los números que se pueden escribir como cociente de enteros, y aquí vamos a tener los números irracionales, que son números que no se pueden escribir como cociente de números enteros y que son números decimales infinitos no periódicos, ¿ya? Ahora, ¿cómo los vamos a reconocer y qué es lo que vamos a trabajar? Estos números que son infinitos no periódicos tienen una forma especial y los vamos a conocer como raíces inexactas, ¿ya? En algún video de análisis de este conjunto, raíces inexactas. Raíces inexactas. Ahí está, ¿ya? Cualquier raíz que sea inexacta va a pertenecer acá. Por ejemplo, la raíz de 2. ¿Ya? Vamos a conocer también cuál es el valor aproximado de la raíz de 2. Porque como son números infinitos, entonces tenemos que trabajar con valores aproximados. Tenemos, por ejemplo, la raíz de 3. También va a ser una raíz inexacta. Vamos a trabajar con, por ejemplo, la raíz cúbica. La raíz cúbica de 5. Eso también es una raíz inexacta. Vamos a trabajar, por ejemplo, la raíz cuadrada de 7. También es una raíz inexacta, ¿ya? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en raíces que ustedes han trabajado años anteriores, en octavo se trabajan las raíces, pero exactas. Por ejemplo, la raíz de 4. La raíz de 4 es 2. Y al ser 2, el 2 pasa a ser un número natural. Y por lo tanto también es cardinal. También es entero y también es racional. Por lo tanto, la raíz de 4 es un número racional, que lo dejaré acá. Raíz de 4. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 4? El 2. Por lo tanto, la raíz de 4 vale 2. Número racional. Pero la raíz de 2, ¿qué número al cuadrado nos da como resultado 2? Ya nos dimos cuenta que ese número no existe dentro de los racionales, sino que es una aproximación, es un número infinito, no periódico, ¿ya? Entonces vamos a tener aquí las raíces inexactas y además vamos a agregar aquí tres números en matemática que son bien especiales. Uno que ustedes lo conocieron cuando trabajaron circunferencia, que es el número pi, ¿ya? Que aproximadamente vale 3,14, pero es un número irracional. Hay un número que a mí me gusta mucho, que es el número phi, que es el número de oro, o la divina proporción, que se puede ver en la naturaleza, en las construcciones. Hay un libro especial también del número de oro, que se trabaja con proporción áurea, que también es parte de la geometría. Y hay otro número que es el e, que es la exponencial, que tiene que ver con analizar una expresión algebraica y encontrar su valor en la medida que uno va reemplazando por números cada vez más grandes, ¿ya? Ahora, el número pi vale 3,14 aproximado, el número e es un 2,7 y el número phi es un 1,6, ¿ya? Ahora, ¿por qué el conjunto de los irracionales es el complemento del conjunto de los racionales? Porque resulta que para cerrar esta historia, si nosotros creamos un conjunto que abarque estos dos, tanto los racionales como los
irracionales, entonces vamos a crear el conjunto llamado de números reales. ¿Ya? Cualquier número que se encuentre aquí va a pertenecer al conjunto de los reales. Números que nosotros podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, números que nosotros podemos encontrar en la geometría, pero todos estos números finalmente al ser humano le permite dar respuesta a estas situaciones a las cuales él se va enfrentando. Ahora la pregunta es, ¿habrán números que no son reales? ¿Habrán situaciones de la vida cotidiana o situaciones de nuestra asignatura que no estén aquí? Bueno, eso lo vamos a ver en un próximo video, porque lo que tenemos que enfocarnos ahora es trabajar los números irracionales. Es decir, cómo yo voy a adicionar, voy a multiplicar, voy a dividir y voy a sustraer, potencias también podemos hacer, con estos tipos de números, ¿ya? Con raíces que son inexactas. En algún caso vamos a trabajar con valores aproximados de las raíces, pero también vamos a trabajar con estos números expresados como raíces inexactas. Así que, para cerrar, cualquier número que sea real, si ustedes les preguntan ¿qué es un número real? Bueno, es un número que puede ser racional o irracional, y si el número es racional, también podría ser entero, cardinal y natural. ¿Ya? Próximo video vamos a trabajar con números que no son reales, y vamos a analizar también algunas situaciones a las cuales el hombre o el ser humano en realidad se enfrenta, y que le va a permitir empezar a crear nuevos números que tiene que ver con la ampliación de su conocimiento respecto a este tema.